Buenas tardes a todos y todas. Estamos al punto de empezar. Hay mucho eco aquí, ¿eh? La primera sesión plenaria de este Congreso Internacional de Transparencia. Encantada de veros todos y todas aquí. Mi jaqueta está al inverso, me acabo de darme cuenta. Voy a organizarme en un momento. Yo soy Helen Derbyshire, la directora ejecutiva de la organización Access Info, que se fundó hace 17 años aquí en Madrid. Hemos promovido la ley de transparencia española, pero también trabajamos al nivel europeo y al nivel internacional, con lo cual es un gran placer estar ahí en el Congreso Internacional de la Transparencia. Voy a introducir las personas conmigo en el panel y luego vamos a escuchar sus ponencias, que van a intentar hacer cortas para que tengamos tiempo para comentarios y preguntas para el panel. Antes de presentar los ponentes, voy a presentar a Carlos Cordero Sanz, que es el presidente de la Junta de Access Info, también presidente de la organización Sustentia, y que me está como moderando para ayudarme en controlar los tiempos y asegurar que vemos todas las preguntas del público también. Carlos y yo vamos a hacer un poco de introducción en un momento. Luego, según el programa, habéis visto que tenemos Julieta del Río Venegas, una de las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información de México, el INAI, pero no ha podido venir. Entonces tenemos en su lugar Sergio Octavio Contreras, que es el director de promoción del INAI. Bienvenido, Sergio. Gracias. Luego tenemos David Ibaceta Medina, que es director general del Consejo para la Transparencia de Chile. Bienvenido, David. Y Marco Antonio Carvalho Teixeira, si he dicho bien, que es un profesor de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Bienvenido, Marco. Ahora, habréis constatado ya que al pedir a Julieta y tener una persona, hombre, reemplazándola, no tenemos un equilibrio de género en el panel. Lo siento mucho. Yo estoy moderando, con lo cual apenas cuento. Entonces, lo que vamos a hacer después de las presentaciones es que yo voy a priorizar preguntas de mujeres, ¿vale? Entonces, hasta que hemos llegado a un equilibrio. Gracias. Me gustaría, si alguien quiere venir aquí para hacer su pregunta, aún mejor, ¿vale? Entonces, durante escuchar, tenéis que estar pensando en vuestras preguntas. Ok, con eso vamos a empezar con las presentaciones. Y tenemos a Sergio, que no es Julieta, empezando con tu presentación, Sergio. Adelante, por favor. No hemos dado, perdona, un momento. Carlos y yo tenemos que dar nuestra introducción. Perdona, con todo eso. Vale. Como una pequeña presentación de introducción, Carlos y yo vamos a dar en unos minutitos un poco, porque tenemos 3 personas de América Latina y pensamos es útil también tener un poco de información sobre dónde estamos en Europa, en la región europea o la región de la Unión Europea y la región más grande. Todos los países europeos, todos los 46 países miembros del Consejo de Europa y todos los países miembros de la Unión Europea tienen leyes de acceso a la información. Pero tengo que decir que son leyes que varían mucho en su calidad. Tenemos Eslovenia en la Unión Europea, el número 1 en nuestras evaluaciones es la ley de Eslovenia, con 128 puntos sobre 150, mientras muy abajo tenemos Austria con 35 puntos sobre 150, es apenas una ley.
La ley española tiene 70 y pico puntos y queda sobre 135 leyes en el mundo en posición 95, con lo cual se puede mejorar un poco la ley de España. Y, de hecho, bajo el cuarto plan de gobierno abierto hay una iniciativa para fortalecer la ley de transparencia de España. Otra diferencia, mirando el derecho comparado en la región europea, es la edad de las leyes. Tenemos la ley de Suecia, que tiene más de 250 años, se adoptó en 1766, comparado con países como Luxemburgo dentro de la Unión Europea, con una ley de hace 5 años, de 2018, o el pequeño país de Andorra, con una ley de solo 2021. Es una gran diferencia y afecta mucho la cultura de transparencia en los diferentes países. España solo tenía una ley que se adoptó en diciembre 2013 y entró en vigor en diciembre de 2014, con lo cual es una ley bastante joven. Otra diferencia en el derecho comparado en la región europea es que no todos los países reconocen un derecho fundamental de acceso a la información en la Constitución, aunque francamente creemos que pudieron, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el derecho de libertad de expresión y el libre flujo de información incluye un derecho de acceso a la información. España es uno de los países que no ha reconocido todavía un derecho fundamental de acceso a la información, que crea problemas en la práctica, por ejemplo, cuando se pone en equilibrio con otros derechos, tal y como, por ejemplo, la privacidad, que sí es un derecho fundamental. Tal vez es una cosa que vamos a hablar de los distintos países que están aquí. La Unión Europea todavía no requiere leyes de transparencia. Sí requiere normas sobre la protección de datos, pero no sobre acceso a la información. Lo están hablando, pero todavía no. Sin embargo, tenemos en la región del Consejo de Europa el convenio de Tromsø, el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos oficiales. Y tengo una noticia de hoy, que España esta mañana ratificó el convenio de Tromsø. Entonces, enhorabuena a España por esta ratificación y espero mucho que con la ratificación de los estándares, que sin embargo son estándares mínimos, España va a tener que mejorar un poco su ley en cuanto al alcance y también de información, así como de entidades públicas. Otra diferencia entre los países europeos es que tenemos países sin y con comisionados de información, los equivalentes al Consejo de Transparencia aquí en España. No solo tener o no tener un comisionado de información, un Consejo de Transparencia, es una diferencia, pero una gran diferencia es los poderes que tienen. Por ejemplo, en países como Reino Unido, Eslovenia, Croacia, tienen poder de sancionar, mientras en España o en Francia no tienen el poder de sancionar, sus decisiones no son vinculantes y no tienen poder sancionador. Bueno, esas son unas cosas muy breves que vamos a comentar, estoy segura, cómo es en la región de América Latina. Carlos, ¿quieres hablar un poco de la publicación proactiva? Sí, bueno, no voy a disertar demasiado, simplemente una reflexión compartida que creo esta política pública y las leyes forman parte de ella. Bueno, pues una política pública que afecta a la propia democracia y a la calidad de la misma. No es el bálsamo de Fielabrás, pero sí ayuda a ejercer otros derechos y ayuda sobre todo cuando es eficaz. Durante mucho tiempo, por la tradición de las leyes que ha ido comentando Helen, partíamos en la publicación activa de información requerida por las leyes desde un punto de vista fundamentalmente administrativo, financiero, contable, rendición de cuentas y sobre todo para prevenir o dar
digamos, una potencial vacuna contra el mal uso de los fondos públicos. Y por eso se enfocaba mucho que la transparencia activa debería estar enfocada pues, en contratación pública, en los sueldos de los funcionarios, en la agenda misma, etcétera, cosa que no es negativa, pero es limitada, sobre todo por el potencial que tiene la transparencia. La transparencia y el derecho a acceso a información tienen mucha más capacidad de palanca para mejorar la participación ciudadana y la calidad democrática. Por eso mismo, una reflexión que yo creo que en todos los países se tiene que hacer, tanto en el lado europeo como internacional de América Latina, es precisamente qué se tiene que pedir a las entidades públicas sobre qué información debe ser transparente, para que esté más relacionado con la misión de la propia entidad pública y que pueda ser útil para el ejercicio de derechos, ya sea para el ejercicio del derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad, bueno, o a cualquiera de las misiones y funciones o competencias que tiene la propia institución. Esa reflexión creo que nos toca hacer en esta vuelta de las revisiones de leyes de transparencia a nivel internacional y para, precisamente, pues sí, sobre todo si queremos abordar objetivos complejos como pueden ser objetivos de lucha contra el cambio climático, desigualdad, violencia, inseguridad y ejercicio más pleno de derechos o de calidad democrática. En cualquiera de ellos creemos que tenemos que pensar que la publicidad activa institucional debería estar requerida más relacionada con las políticas, competencias y misiones e impactos que se espera de esa organización y no limitar simplemente a rendir cuentas sobre los números y la probidad de la misma. Y simplemente dejo también encima de la mesa otro tema que con el tema de la inteligencia artificial, y el tema también de bulos, etcétera, es muy relevante el tema de la transparencia también del uso de algoritmos para toma de decisiones de política pública. Cada vez más va a haber un uso de inteligencia artificial en decisiones de política pública y privada, pero bueno, en todas. Y si vemos que hay riesgos a nivel de datos personales, también puede haber riesgos en otro tipo de derechos y por lo cual el asegurar la transparencia del uso de ese tipo de instrumentos, que no hay que negarlos, pero hay que hacerlos seguros, pues también sería un campo en el que tendríamos que pensar desde el concepto de transparencia y acceso a información. Bueno, dejo esos dos temas ahí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, con eso voy a pasar la palabra a Sergio Quetano Contreras del Instituto Nacional de Acceso a la Información en México. Sergio, ¿tienes bien tu presentación? Genial. Bueno, adelante, por favor. Sí, gracias, Helen. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Y para nosotros, de parte del Instituto Nacional de Transparencia de México, es un placer estar nuevamente en este congreso. Y una disculpa por parte de la comisionada, la doctora Norma Julieta del Río, del INAI, quien por cuestiones personales de último momento no pudo acompañarlos en esta mesa. Y precisamente esta presentación, por eso tiene su nombre. Entonces, a continuación, bueno, voy a exponer a grandes rasgos los puntos, digamos, más importantes a partir de este preámbulo que nos hacen previamente y para tratar de no pasarme de los 15 minutos. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que ver que la transparencia surge como una nueva forma, como una política, ¿no?, dentro de los estados para tratar de resolver ciertas circunstancias en un inicio, como se mencionaba, el caso del combate a la corrupción. Sin embargo, bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que en materia de derecho comparado también se ha convertido en una problemática, que de hecho es hacia donde va precisamente la discusión de esta mesa. En primer lugar, bueno, hay cuestiones legales, ¿no?, relacionadas con la divulgación de la información por parte de las instituciones gubernamentales y otras entidades, pero que no están homogéneas. Y esto, de hecho, es un problema que enfrentamos en México cuando se aprobaron hace 21 años las primeras leyes de transparencia, que había leyes de todo tipo.
Había, digamos, los congresistas no eran especialistas en leyes y comenzaron a publicar normativas de acuerdo a su propia perspectiva. Entonces, dentro de esto también nos encontramos la implementación y el alcance de las mismas leyes, que digamos que en la práctica, uno de los conflictos a los que se enfrentan las instituciones de transparencia es que en la práctica encontramos muchos vacíos, huecos y formas distintas de procesar la transparencia que llevan a posteriores reformas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es en un inicio. Entonces, dentro de la problemática, bueno, varias cosas, ¿no? Algo de lo que ya mencionaba Helen, de este reconocimiento de las leyes a nivel internacional, y algunas, como mencionaba el caso de España y Francia, que efectivamente no reconocen este derecho, digamos, en la Constitución. Otros países sí lo tienen en la Constitución, como por ejemplo el caso de México, o bien en leyes secundarias. Entonces, hay una divergencia, todavía no nos ponemos de acuerdo a nivel global sobre cómo es el reconocimiento del derecho a saber. Y también hay, digamos, otra problemática en las excepciones y restricciones. Es decir, las distintas leyes a nivel global tienen canales para acceder a la información, pero también tienen restricciones, sobre todo donde hay un mayor acuerdo en protección de datos personales, donde estamos, digamos, en un consenso de que esa no es información pública. Pero en el caso de la información pública que se reserva por cierto periodo y que no es pública en tanto no terminen las reservas, ahí al menos en el caso de México sí encontramos una gran problemática a lo largo de 2 décadas que tenemos con estas leyes. Es decir, conforme van cambiando, sobre todo los sistemas políticos, ¿no?, y las propias instituciones, encontramos nuevos problemas en materia de restricción de lo que es la información pública, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la actualidad en México nos enfrentamos a un problema de 2 tipos. Una, que digamos que como información de reserva, ¿eh? Una es que no hay información. O sea, uno de los mecanismos para negar la información es que sí hay información, pero la institución o el gobierno te dice que no existe. Y otra es considerar, por ejemplo, a ciertas actividades del propio Estado, sobre todo proyectos y obras muy grandes, como voy a poner aquí el ejemplo del Tren Maya, que es una obra emblemática del actual gobierno, y donde el Estado mexicano la ha estado clasificando como de seguridad nacional, cuando es la obra de un tren, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos es algo de las problemáticas que enfrentan al menos las leyes. La cultura de la transparencia, que tiene que ver con lo que se mencionaba previamente, con esta disposición o esta apertura de los estados para lo que es el gobierno abierto. Bueno, dentro de la problemática también están las comparaciones internacionales. Es necesario aquí un estudio más amplio de las diversas leyes. Hay desafíos culturales y políticos, ¿no? Es decir, el cambio también de gobierno dentro de los propios estados trae consigo nuevas argumentaciones para evadir la transparencia, ¿sale? Al grado de decir, no necesitamos transparencia porque nosotros somos transparentes y los que estaban antes no son transparentes. Por lo tanto, ya no requerimos leyes ni instituciones y lo que yo diga, créanmelo como si fuera el evangelio, ¿no? También dentro de esto está la rendición de cuentas y bueno, en las democracias lo que nos hemos encontrado es esta divergencia de aplicación de leyes. Ya hay más leyes, efectivamente, ¿no? Cada vez hay más naciones y países, pero ahora hay que analizar cuáles son los problemas que presentan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, dentro de la apertura informativa, lo que estamos viendo es que las leyes tienen ciertas características, hay obligación sobre cierta información que deben dar a conocer, hay excepciones, lo que les mencionaba, esta reserva de información, como en el caso del concepto de seguridad nacional. También son leyes que de alguna otra manera buscan que la información llegue rápido a las personas y también tienen distintos costos, sobre todo de reproducción. Ahora, en la actualidad, de acuerdo a David Banizar, bueno, hay 136 países que cuentan con leyes de transparencia. Hay un ranking, por ejemplo, en el caso de México, donde ubica a la normativa mexicana, específicamente a la Ley General de Transparencia, en segundo lugar mundial, con una serie de indicadores que de alguna otra manera miden, ¿no?, la manera en la cual funcionan estas leyes. Ahora, en el caso de México, ¿a qué problemática nos hemos enfrentado? Dejen ver cuánto tiempo llevo, porque si no me van a sacar la tarjeta amarilla.
¿Va? Ok. Bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido de lo que hay acá. Bueno, en el caso de México tenemos o reconocemos alguna problemática. Primero, tenemos ya más de 2 décadas de que aparecieron las primeras leyes. Una de las características de las leyes en México es que fueron impulsadas por la sociedad civil, por periodistas, por medios de comunicación. Esto es algo interesante que al menos no ha ocurrido en otros países. Precisamente debido a la divergencia de leyes que había desde el año 2002-2003, se tuvo que crear una nueva ley general de transparencia. Esta ley general vino a armonizar las 32 leyes de los estados, debido a que cada una de estas leyes tenía peculiaridades y características distintas. Por ejemplo, había leyes, estoy hablando de los estados locales, que consideraban que debería haber un organismo que protegiera el derecho de los ciudadanos, ¿no? Un instituto o una comisión de transparencia autónoma del propio estado para vigilar el cumplimiento y para resolver las inconformidades de los ciudadanos cuando consideran que se violó su derecho a saber, cuando pidieron información pública y no les entregaron, o cuando consultaron información de las obligaciones de transparencia y no había, ¿no? Había otros estados donde, por ejemplo, no consideraban estos consejos, no había consejos, o bien había unos que eran honoríficos. Había un estado mexicano donde los integrantes, fíjense, esto es absurdo, ¿no? Los integrantes del propio instituto que se encargaba de garantizar la transparencia del estado pertenecían al propio estado. Sí, esto estaba conformado por un representante de los diputados, por un representante de los alcaldes, o sea, yo mismo me autovigilo, ¿verdad? Entonces, esta divergencia generó la aprobación de una ley general de transparencia. Esta ley general dio pie al nacimiento de instituciones y de organismos garantes de los derechos de acceso a la información en México, como fue el INAI, ¿no? En el caso de México, el INAI garantiza 2 derechos, tanto la transparencia como el acceso a la información, pero por otro lado también la protección de los datos personales, cosa que no ocurre en otros países como España. Entonces, en este caso sí hay un instituto que abarca los 2 derechos. Esta reforma a la ley general también priorizó una cosa nueva que tiene que ver con lo que se mencionaba previamente, es decir, la utilidad del derecho a saber, que creo que es hacia donde hay una cierta problemática, ¿no? Me refiero a la creación de una plataforma nacional de transparencia a través de las cuales las personas pueden solicitar información pública, pueden acceder a información de transparencia, pero donde las instituciones, que son más de 8,000 instituciones en el país, en México, tienen la obligación de publicar información. Ahí sí es una obligación darla a conocer. Y si el ciudadano entra a la plataforma y se da cuenta que, por ejemplo, el regidor de tal ayuntamiento pues dice que gana tanto, pero no gana eso, pues puede presentar una inconformidad ante el INAI o ante el órgano local, para eso son los órganos locales, porque considera que la información que está ahí es incorrecta. O bien hace una solicitud de información para que le entreguen la información. La ley establece 20 días hábiles para que el Estado conteste. Si no contesta, el ciudadano se puede inconformar. Para eso funciona el INAI y los institutos de transparencia de los 32 estados. Aquí hay algunas cifras de cómo ha sido el uso de la plataforma, es decir, de hecho, más del 90%, 9 de cada 10 solicitudes de transparencia que se llevan a cabo en el país, en México, son a través del sistema. Y las personas lo pueden hacer ya está la aplicación para los teléfonos móviles, ¿verdad? Lo pueden hacer incluso con un anónimo, o sea, yo puedo ponerme que soy el Pato Lucas y puedo hacer una solicitud de información, o sea, porque la información está en el entendido y en la propia Constitución que pertenece a la sociedad. Entonces, por eso se privilegia el anonimato en este caso. Y bueno, ya con esto voy a ir cerrando esta presentación. ¿Cuál ha sido la situación actual del INAI? Y esto también, bueno, queremos de alguna otra manera exponerlo, porque es una de las problemáticas que no había enfrentado, al menos el instituto, en los últimos 20 años. Durante el año 2023, el INAI ha vivido su peor crisis. Esto hay que aclararlo porque así ha sido, ¿no? El INAI ha servido para dar a conocer a la opinión pública una gran cantidad de casos relacionados con la corrupción, como los que están viendo en pantalla, ¿no? Casos de interés público, información que ha podido conocerse en gran medida gracias a las leyes de transparencia. Sin la ley de transparencia, mucha de esta información no hubiera sido del conocimiento público.
Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Hay algo muy interesante que pasó aquí que tiene que ver con lo jurídico y también replantea cambios en ese sentido. El INAI funciona a través de un pleno. El pleno es, digamos, el órgano máximo de gobierno constituido por 7 comisionados, quienes resuelven las inconformidades de los ciudadanos cuando el Estado mexicano, en este caso la Federación, niega información pública cuando no quiere entregar ciertos datos o cuando el ciudadano se queja porque considera que la información que está en sus páginas de internet no es la real, ¿no? Entonces, para eso está el instituto, para defender estos derechos. Bueno, en este caso pasó algo muy interesante porque el instituto dejó de sesionar 151 días, estamos hablando de 5 meses, estuvo paralizado el INAI, por una sencilla razón. Resulta que desde hace un año el INAI funcionaba con 5 comisionados en lugar de 7. La Ley General de Transparencia establece que el Pleno, y la Ley Federal establece que el Pleno del INAI puede funcionar con al menos 5 comisionados, ¿sí? Nada más 5. Pero en marzo de este año terminó el periodo uno de los comisionados, que es el comisionado Francisco Acuña, y el INAI se quedó con un pleno de 4. ¿Sale? Con un pleno de 4, de acuerdo a la propia ley, no puede funcionar. O sea, no puede defender los derechos de los ciudadanos. Si al ciudadano se le niega información, el ciudadano, aunque se queje, el pleno no puede resolver. Entonces, acá pasó algo muy interesante. Hay una propuesta, bueno, en el caso de la ley mexicana, el Senado es el que de alguna otra manera propone quiénes serán los comisionados que van a ocupar esas plazas. Pero el presidente de la República tiene el derecho de vetarlos. Entonces, acá lo que pasó es que el Senado propuso 2 nuevos comisionados, pero el presidente los vetó. Esto estamos hablando del 15 de marzo. Entonces, cuando veta a los comisionados, entonces el INAI se queda imposibilitado como pleno para resolver casos de materia de transparencia y de acceso a la información pública. Lo que hace el INAI es que presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para que le permitan 2 cosas. Bueno, básicamente era una cosa muy interesante. Uno, para que presione al Senado, para que obligue al Senado a que nombre a los comisionados faltantes, y otra, para que suspenda provisionalmente el artículo 33 de la Ley Federal, para que permita que el Pleno del INAI pueda operar y pueda resolver inconformidades con 4 comisionados y no con 5. ¿Sale? Entonces, bueno, estamos hablando que esto fue en marzo, De ahí tuvieron que pasar, para digamos, recortar la historia, 5 meses. Y lo interesante del caso es que el 13 de junio, con una votación de 8 a 11 ministros de la Suprema Corte, los ministros y la Corte reconoció que efectivamente el Senado, digamos que tuvo un retroceso excesivo de más de un año para nombrar a los comisionados y que este plazo no fue razonable. Una de las magistradas propuso que el Pleno pudiera operar con 4 integrantes. Y después de 151 días de parálisis del Pleno, en agosto el Pleno volvió a sesionar, ¿no? Previamente había sesionado por mandato judicial, y esto me refiero cuando algún ciudadano se lleva el caso de inconformidad ante un tribunal y el tribunal ordena al INAI sesionar. De hecho, nada más se hicieron, hasta sin la memoria me falla, 6 sesiones judiciales. O sea, esto es incluso contradictorio al propio espíritu de la transparencia. Porque por un lado me niegan la información, ¿no?, pública. Por ejemplo, quiero saber algo sobre una refinería y me dicen que esa información está reservada o no me la entregan, o me la entregan incompleta o no me contestan. Entonces, ¿cómo me inconformo ante el INAI? El INAI no me puede velar mi derecho ni obligar al Estado a que me la entregue. Entonces tengo que ir a un tribunal a presentar una inconformidad porque está violando mi derecho constitucional. Entonces, esto judicializa el proceso de la transparencia, lo alarga, ¿no?, y genera una gran opacidad del Estado. Bueno, previamente a esto, además de paralelamente a este caso de los 151 días sin que pudo sesionar el INAI, bueno, el INAI ha sido víctima, de hecho, desde hace más o menos 5 años, ¿no?, pero principalmente en el último año, de una campaña de desinformación generada por el propio sistema político, donde se le atribuyen funciones que no tiene.
Esta campaña, digamos, generada y violentada en las redes sociales, lo que busca de alguna otra manera es delegitimar al propio INAI y decirle a la sociedad que no necesitamos leyes de transparencia, que no necesitamos instituciones, que no hace falta transparentar nada porque somos un Estado transparente, ¿no? Entonces, tienen que confiar en nosotros y en lo que yo les informo. Bueno, ya me sacaron la tarjeta amarilla, voy hacia el final. Bueno, y durante este periodo, ¿no?, digamos, de falta de sesión, en el caso de la ponencia de la comisionada del Río, ahí viene, esta tabla muestra el número de recursos de revisión que se presentan. Los recursos de revisión son inconformidades que presentan los ciudadanos ante el instituto o ante el pleno, porque consideran que al ejercer la ley de transparencia no se cumplió su garantía de saber, ¿no? Aquí hay otra tabla que muestra cómo se fue acumulando el número de recursos de revisión a lo largo del año. Y ya para concluir, bueno, sí, ya con esto ya me queda un minuto, bueno, voy a concluir. Bueno, concluyo muy rápido, incluso en el siguiente sentido. Lo que estamos viendo en el caso de México es algo nuevo, que al menos en materia de transparencia los institutos o los organismos garantes no habían experimentado. O sea, no se había experimentado digamos, este escenario tan contaminado en materia de política en contra de la transparencia. El discurso que ha prevalecido en el espacio público oficial o gubernamental durante los últimos 5 años es que la transparencia es un problema. Y el problema de la transparencia es que la transparencia lo que hace es ayudar a sistemas oligárquicos de poder que son invisibles, hay que crear enemigos, a ayudar a gobiernos del pasado, a ayudar a empresas corruptas y que no combate la corrupción. Entonces, una gran cantidad de estas narrativas efectivamente son mentiras, son falacias, son invenciones, pero donde se usan los recursos públicos, las propias instituciones del Estado, donde participan servidores públicos, medios de comunicación afines al propio Estado, periodistas disfrazados de periodistas, pero que no son más que propagandísticas del propio sistema político. Entonces, afortunadamente, ¿verdad?, desde agosto el INAI pudo volver a sesionar. Ya concluyo, y en la primera sesión que tuvo el Pleno resolvió más de 5,000 denuncias de ciudadanos que estaban acumuladas. Y bueno, ya con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la presentación excelente y gracias por estar más o menos dentro de los límites del tiempo. Estoy intentando asegurar que tener tiempo para preguntas y, como he dicho, sobre todo desde las mujeres, porfa. Vale, vamos a pasar a Chile. David Ibaceta Medina, director general del Consejo para la Transparencia de Chile. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Helen. Primero que todo, saludar a esta audiencia, saludar también en representación del Consejo para la Transparencia y de nuestro país a esta hermosa universidad que nos cobija en este excelente Congreso Internacional. Y yo quiero partir pensando en el título de este plenario, porque el título habla de la problemática en el derecho común. Pero a mí me gusta Churchill, ¿eh? Y cuando pienso en él, pienso que de los problemas en realidad hay que hacer oportunidades. Y digo, bueno, voy a partir desde algunos problemas que vemos en el derecho chileno que podrían ser extrapolables al derecho comparado, pero no por decirlo, sino que para poder observar en cada uno de ellos al menos un ensayo de oportunidad, ¿ah? Porque de eso se trata este foro, de que reflexionemos sobre qué cuestiones nos están generando algún grado de ruido, que nos inquietan. Parto de la base, además, que hay muchas otras cosas que nosotros como delegación queremos decirlo,
Pero lo vamos a hacer el día viernes en un panel especial, así que no me voy a extender sobre cuestiones más de tipo estadístico, sino que voy a ir bien central a la cuestión. Y la primera cuestión que quiero plantear tiene que ver con algo que ya ha mencionado mi colega mexicano a propósito del reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública. Porque en Chile no existe derecho fundamental al acceso a la información pública. No existe. Sí existe en nuestra norma constitucional un artículo 19, número 12, que establece la libertad de emitir opiniones. Pero esa es libertad de expresión. Y está referida, la verdad de las cosas está referida a los medios de comunicación. Por lo tanto, aparece como una primera cuestión esta necesidad de constitucionalizar el derecho de acceso. Bueno, ¿y para qué? Si ya está legalizado, si ya tiene un contenido, tiene una determinación organizacional, un diseño institucional, causales de reserva, etc. Bueno, porque se generan problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los típicos conflictos. Bueno, derecho de acceso, protección de datos personales. Y ojo, en Chile, el derecho a la protección de los datos personales tiene una vida constitucional de infancia. Recién se aprobó el año 2018 una norma muy sencilla, es una línea en la Carta Fundamental chilena. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección de los datos personales, de acuerdo con lo que diga la ley. ¿Qué dice la ley? Nada. No porque no exista la ley, por favor. Existe una ley de protección de la vida privada del año 1999, sin internet, sin reconocimiento facial, sin COVID, etc. Hoy día, legislativamente se está discutiendo y está próximo ya a ser aprobado por el Congreso Nacional y a ser ley de la República esta ley nueva, que van a ser ya vieja, sobre protección de datos personales, porque esto es una cuestión muy dinámica. Por lo tanto, lo constitucional nos puede ayudar para resolver el conflicto entre eventuales discrepancias desde el derecho a la protección de los datos personales y desde el derecho al acceso a la información pública. Uno. Segundo, a todo andar ya de 14 años de vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, bueno, nos estamos preguntando sobre una necesidad, sobre una pertinencia de que lo que se denomina, a este lado del charco, digo yo, como publicidad activa, transparencia activa en nuestro país, bueno, vaya evolucionando. Nosotros en nuestra ley tenemos un catálogo de 14 materias generales sobre las cuales se debe publicar permanentemente, todos los meses, los primeros 10 días hábiles de cada uno, ciertas cuestiones. Por ejemplo, las remuneraciones del sector público, los convenios de transferencia de fondos, las auditorías gubernamentales, etc. Pero bueno, han pasado 14 años, han pasado muchas cosas, y la verdad es que para que haya una mayor incidencia en lo que la ciudadanía requiere, se necesita avanzar en otras disposiciones relacionadas con esta publicidad activa. Pues hay muchas cuestiones que podrían estar permanentemente disponibles sin necesidad de que una persona ejerza su derecho de acceso a la información, haga una solicitud, realice una presentación. Podría estar disponible. Tercero, y esta es una cuestión que tiene que ver más desde la perspectiva de aquellos que están gestionando el acceso a la información, el abuso en la utilización del derecho de acceso a la información. Lo que queremos es que las personas lo utilicen, que la opacidad del Estado sea más bien una cuestión menor, no voy a decir absolutamente desterrada, porque eso es como decir que no va a haber nunca más delincuencia o que no va a haber nunca más pobreza. Esas cosas no van a ocurrir. Pero hay que tratar de morigerar esa opacidad. Y aquí aparecen cuestiones como, por ejemplo, las solicitudes excesivas por parte de personas determinadas. ¿Cómo se gestiona? O bien cuestiones como los denominados clientes frecuentes. ¿Qué hacemos con los clientes frecuentes? Porque el derecho de acceso es un derecho legal en Chile, pero al final del día,
pensamos desde el punto de vista del sistema interamericano, también es un derecho fundamental. Entonces, ¿restringimos o no el derecho fundamental? ¿Y qué pasa? Porque aquí hay una cuestión bien interesante. En Chile existe un principio denominado de no discriminación, en virtud del cual no se requiere una justificación para solicitar información. Usted la solicita porque la solicita, punto. No, punto. Sin embargo, la oportunidad está en que si mejoramos la publicidad activa, vamos a mejorar entonces estas posibilidades de estos abusos en la utilización del derecho de acceso. Cuarto, que está muy de la mano con lo tercero. Utilización de nombres falsos, utilización de nombres inadecuados, utilización de nombres groseros. Mi colega mexicano hablaba del señor Donald, y el señor Miguel Maus, o el señor, voy a decir una cosa bien peculiar, el señor, voy a decir algo mejor todavía, Carlos Allende Pinochet. Que vive en Avenida Cabo de Horno sin número, comuna de Cabo de Horno. Para conocimiento geográfico, ya se cae América en el mapa. Y entonces uno dice, bueno, a ver, hay un procedimiento, no les voy a dar la verdad sobre eso, pero bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos seriedad. Necesitamos, porque esto tiene que ver además con que desde el punto de lo administrativo, el Consejo para la Transparencia tiene que resolver a través de un acto motivado, de un acto fundado. Entonces, cuando aparece un nombre falso, un nombre grosero, estos juegos de palabras que a veces parecen muy graciosos, pero que eliminan la dignidad de la cuestión que se está resolviendo. Porque te preocupas de eso y dejas de lado a aquellos que efectiva y necesariamente lo necesitan. Entonces, un espacio de mayor certidumbre es una respuesta que se requiere desde este problema. Sexto, el derecho sancionador en la transparencia. Y este es un problema bien interesante. En Chile, las infracciones por parte de los jefaturas o jefes de servicio respecto del incumplimiento, sea de las normas de la Ley de Transparencia o de las decisiones del Consejo para la Transparencia, traen aparejada una sanción. Y aquí viene la magia de ser un órgano autónomo, porque ese órgano autónomo va a resolver sin ningún problema, sea un gobierno de este lado, sea un gobierno de otro lado, tenga o no tenga alguna relación con su órgano sancionador, da lo mismo, va a resolver y va a sancionar, y así lo ha hecho. Sin embargo, tenemos algunos problemas. Primero, cuestiones que tienen que ver con la nomenclatura de las sanciones. En Chile tenemos 3 posibles tipos administrativos: la denegación infundada, la falta de respuesta oportuna y las infracciones a las normas de, como se dice acá, publicidad activa. Bueno, ¿habrá algo más? Sí, sin duda. ¿Podrá ser más severa la sanción? En Chile la sanción duele particularmente en el bolsillo, porque es una sanción económica, entre el 20 y el 50% de la remuneración del mes en que se le aplique al sancionado. ¿Basta con eso? ¡Wow! Esa es una gran pregunta y hay una posible respuesta: no. Pero también hay una cuestión bien interesante: tener total y completa certeza respecto de a quiénes vamos a sancionar. Y en esto yo quiero ser bien transparente. En Chile nosotros tenemos alguna discusión respecto de si cuando se habla del jefe de servicio, jefatura o jefe, es solo la máxima autoridad o si también es alguno de los otros responsables en la línea. Y ahí tenemos algunas decisiones, tanto del Consejo para la Transparencia como también de los tribunales de justicia. Paso el dato: en Chile las decisiones del Consejo para la Transparencia son revisables a través de un recurso denominado reclamo de ilegalidad frente al Tribunal de Apelación respectivo, e incluso a través de un mecanismo oblicuo ser revisadas por la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, acá aparece también una oportunidad, y una oportunidad que tiene que ver con otras posibles infracciones que no tienen que ver con la transparencia.
¿Qué pasa con la mentira en la transparencia? Algo mencionaba ya mi colega mexicano, cuando el órgano dice no existe, y después sí existe. No existe, no, pero oye, es que usted en el informe ante el Congreso Nacional mostró el documento, bueno, se perdió. Okay. Pero no se preocupe, se perdió, pero lo certifiqué. Mire, hoy, miércoles 27 de septiembre, certifico que se perdió el documento. Ok, ¿y qué? Entonces tenemos un problema. ¿Y qué pasa con ese funcionario que lo dijo? Sí es posible llegar a una sanción a través de la aplicación de las reglas generales del derecho administrativo sancionador. Perfecto, en 15 años más, no hay problema. La oportunidad entonces es mejorar el sistema de sancionatorio, porque eso además colabora en algo que es muy importante, una necesaria cultura de la transparencia. Y cultura no como una cuestión cliché, sino que como un desafío personal de cada uno de quienes están en el ejercicio de esta función. Por último, en realidad tengo como 60, pero solo quise, por último, un sistema de transparencia común para todos los órganos del Estado. En Chile tenemos diferencias. Quizás el sistema más estructurado, con una fuerte, robusto, está en el ámbito de la administración pública. Sin embargo, existen algunos otros espacios de los órganos del Estado que todavía tienen algunos problemas. Por ejemplo, el Poder Judicial y el Congreso Nacional tienen mecanismos de autovigilancia, sin posibilidad de revisión jurisdiccional. Las empresas públicas solo tienen normas de publicidad activa, pero no las mismas que la administración pública, lo que es una cuestión bastante paradojal. ¿Por qué? Porque el Consejo para la Transparencia ha dicho, respecto de las organizaciones, personas jurídicas de derecho privado, que reciben fondos públicos bajo ciertas específicas determinaciones, que ejercen una función pública, la más importante, son sujetos de la ley de transparencia y por lo tanto deben cumplir con las normas de publicidad activa y deben cumplir también con las disposiciones del derecho de acceso. Pero resulta que para las empresas públicas está más limitado. ¡Wow! Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Dónde está la oportunidad? Un sistema más homogéneo, coherente, sujeto a revisión jurisdiccional pleno. A propósito de lo que mencionó también mi colega mexicano, con un portal obligatorio, único para todos. Eso mejora la calidad de los datos, eso adecúa el acceso a la información, pero lo más importante, eso hace que la transparencia efectivamente cumpla con aquel rol para el cual se ha venido desarrollando, para el cual se ha venido luchando, para lo cual se hacen estas instancias. Acá no estamos en la transparencia por la transparencia, acá estamos en la transparencia porque lo importante es cada uno y cada una de las ciudadanas que requieren de las institucionalidades para poder seguir combatiendo aquellos espacios de opacidad y con ello generar evidentemente un mejor control y una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, David. Ha hecho 15 minutos y 2 segundos. Muy bien. Entonces, vamos a tener un intercambio aquí. Sí. Sergio. Sergio, ¿te vienes aquí? Para que Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, puede dar su presentación. Marco, adelante. Si tienes tu presentación ahí, sí. Y vas a intentar hacerlo en español, ¿no? Un portuñol. Sí, los nervios permiten. Ya, bueno, suerte. Estamos aquí. Bom, buenas tardes, né? Não dá para falar de transparência em Brasil se não falar em democracia.
tá? A transparência promoveu, impulsionou o desenvolvimento democrático brasileiro e a transparência em anos Bolsonaro promoveu a resistência democrática no Brasil. A transparência passa por todo o processo de desenvolvimento democrático brasileiro. Por isso trago aqui um cronograma, tá? Primeiramente, passaremos pelo debate de transparência e democracia. Posteriormente, uma rápida passagem pelas leis que aumentaram a transparência. Focaremos mais tempo na lei de acesso à informação e sua doble função, democratização e a proteção da democracia. A história política do Brasil, comparada à América Latina, é muito particular. A ditadura militar brasileira permitiu eleições. Não se votava no Brasil apenas para a presidência da República e para os governos estaduais. Os alcaldes eram eleitos, exceto os da capitais, assim como os parlamentares também. Então, mesmo havendo ditadura, havia a contestação pública pelas eleições com as eleições de parlamentares e prefeitos da oposição. E isto permite, em pleno regime militar, com que experiências de rendição pública de contas, de publicização de gestão de contas em pequenos municípios, em pequenas prefeituras, ocorra, mesmo sem a obrigação legal. Mas é muito pertinente destacar a complexidade do Brasil. São 211 milhões de população. É um país federativo muito desigual, muito complexo, 27 estados, um distrito federal, 5.570 cidades e uma federação absolutamente desigual. Falar em transparência em Brasil é impossível em termos gerais. Cada estado, cada municipalidade e a União tem sua própria política de transparência. E a capacidade de desenvolver a política de transparência é absolutamente desigual entre estados e municípios. Trarei aqui especificamente o debate sobre dados do governo central, dados da União, uma vez que não é possível compará-los com dados dos demais entes da federação. Então, vamos lá. A Constituição de 88 é o marco de nossa redemocratização e ela constitucionalizou a garantia de liberdade de imprensa, acesso à informação, está previsto na Constituição, e mecanismo de rendição de contas governamentais com participação social. E ao longo desse tempo, tivemos vários câmbios incrementais em las regras de transparência no Brasil, destacando aqui algumas: a Lei da Responsabilidade Fiscal, que obrigou governantes a publicar na internet em tempo real a gestão das contas públicas, sobretudo os limites de gastos com a máquina pública, com serviços públicos. E a Lei de Acesso à Informação de 2011, que regula algo que no Brasil era um grande problema, que era a demanda por la informação, sobretudo relativa a direitos sociais, a informações da gestão e também em relação às pesquisas acadêmicas. Trazendo aqui especificamente, a Lei de Acesso à Informação do Brasil é de 2011, está vigente desde 2011. Qualquer cidadão pode demandá-la, todos os órgãos públicos são obrigados a respondê-la. Não precisa, é desnecessário haver motivação de pedido,
Não há custo, é gratuita, podendo haver custo, algum tipo de cobrança, caso haja necessidade de reprodução de documentos. E o prazo de atendimento é 20 dias, podendo ser mais 10 dias, se houver motivo justificado. A entidade recursal, caso o cidadão não fique satisfeito com a resposta. Passando aqui para um balanço, a Controladoria General da União, que faz a gestão da Lei de Informação no Brasil, tem um painel de dados, tá? Os principais temas, desde 2012 até 2023, estão aqui: economia, finanças, benefícios sociais, previdência sociais, educação superior, serviços públicos, ou seja, um conjunto de temas. Os órgãos públicos mais demandados são o Ministério da Economia, que trata, pelo menos até a gestão Bolsonaro, de benefícios, tratava até a gestão Bolsonaro de benefícios sociais, Instituto de Seguridade Social e Ministério da Cidadania, que cuidava também de várias políticas sociais, além do Ministério da Saúde, que passou a ser muito demandado, sobretudo em período da pandemia. Os profissionais que mais demandam a lei de acesso à informação, vem do setor privado, boa parte advogado. Aliás, as empresas demandam muito a lei de acesso à informação em função de licitação, contrato, para poder, obviamente, ter acesso à informação que permita brigar por seus próprios interesses. E, na sequência, estudante e boa parte para suas pesquisas de doutorado, mestrado e seus centros de pesquisa, e profissionais da imprensa. Aliás, durante o governo Bolsonaro, a prensa se municiou, sobretudo, de informações da Lei de Acesso à Informação, uma vez que o governo parou de publicizar diversos índices, não apenas da pandemia, mas índices sociais de maneira geral. Vocês devem ter acompanhado que o censo do Brasil atrasou por mais de 6 anos, o que foi uma tragédia do ponto de vista fiscal, uma vez que era a partir do censo que se faz repasses de recursos para municípios, para cidades, e também a concessão de benefícios sociais. Aqui, um pouco, os números, lembrando, só em relação ao governo federal, tá? 1.203.900 pedidos, todos foram respondidos, e aqui, o tempo médio de resposta, raramente se chegou ao máximo de 20 dias previstos pela própria lei. É preciso reconhecer que a Controladoria General da União tem uma capacidade de gestão muito organizada em relação, ao atendimento da lei. O mesmo não se verifica em estados e, sobretudo, em municípios. Boas partes dos municípios brasileiros sequer têm página em internet para dar publicidade às suas informações. Lembrando que são 5.579 cidades, 90% com menos de 20.000 habitantes. Aqui um pouco a distribuição das decisões: 70% foi atendido integralmente, quase 8% foi denegado, as razões são diversas, 5% atendido parcialmente, 3,2% refere-se à informação que inexistente, a pedido em que não se tinha como responder, 9,45% a solicitação sem nenhum tipo de fundamentação, 3% dirigido a órgãos que não tinha competência para responder aquela informação, Aqui um painel de acesso, distribuição por gênero e idade, aqui por escolaridade, por tipo de solicitante, e agora um balanço mais geral, depois de Bolsonaro. Fica evidente que a democracia brasileira dependeu muito da lei de acesso à informação, assim como o combate à pandemia também. Durante o governo Bolsonaro, tentou-se modificar a forma de divulgação das mortes,
tá? La prensa montou um consórcio e, por meio desse consórcio, via Lei de Acesso à Informação, divulgava dados que o governo não se recusava a divulgar. Também é muito importante lembrar que, durante o governo Bolsonaro, tentou-se alterar a lei e tentou-se, sobretudo, ampliar mecanismos que pudessem tratar algum tipo de informação como secreta, por 5 anos ou até mesmo por 100 anos, como fez o ex-presidente com seus gastos de cartões corporativos, alegando seguridade pessoal e seguridade de sua família. Recentemente, o próprio presidente Lula defendeu que ministros da Corte Suprema não dessem publicidade a seu voto, achando que era muito importante para a própria segurança do ministro. Então, tem um debate aí bastante importante a ser enfrentado do ponto de vista de publicização, sobretudo de posicionamento das autoridades. Tá? Existiu, durante os últimos 4 anos, uma forte retórica contra a prensa, tá? E a liberdade de expressão, e, em boa medida, também, algumas informações, sobretudo em relação ao desempenho governamental, à alocação de recursos, também só foi possível obter por a Lei de Acesso à Informação. Por isso, encerrando, eu reitero, eu repito, a Lei de Acesso à Informação que se desenvolveu no Brasil fortemente, com o período de redemocratização, consolidou e foi um elemento fundamental para que o Brasil não tivesse interrompido sua jovem democracia. Paro por aqui, graças. Bueno, muchas gracias, Marco. Obrigada, ¿no? Y una presentación con muchos datos muy interesante y has ganado el récord entre los 3 ponentes de hacerlo de manera corta. Vale, tenemos 15 minutos para preguntas. Carlos, tú miras por ahí, yo miro por ahí. Mujeres primeras. ¿Quién tiene una pregunta? Ahí, tenemos 15 minutos. Hemos trabajado mucho para daros espacio para preguntas. Sí, aquí, por favor. Tu nombre y tu pregunta, por favor. Y alguien va a traerte un micro. Bueno, sí, te hace falta porque esto tal vez... ¿Ahora? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel y quería preguntarle, tanto en el caso de México como en el caso de Chile, han dicho que se pueden presentar preguntas sobre temas de transparencia utilizando sobrenombres. En España, yo como periodista he hecho muchas peticiones y no solo se me exige que me presente con mi nombre y DNI acreditando quién soy, sino que en muchos casos se me exige presentar un título de periodista. No sé cómo se responde en algunos casos, en algún portal de transparencia me lo han exigido. No sé cómo se responde en ese caso desde los portales de transparencia de los 2 países. Gracias. Gracias, Isabel. Vamos a ver si hay un par de otras preguntas para recoger. Sí, por favor, aquí. El micro ahí, por favor. ¿Quién? Buenas tardes, mi nombre es Viridiana, de Veracruz, México. En el caso de México, a Sergio, preguntar, bueno, antes que nada mencionar, creo que ha sido demasiado indulgente en el tema de nuestro país al decir que no ser tan directo, ¿no? La realidad es que el gobierno de México ha pedido la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, así con todas sus letras. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sorteado el INAI esta situación? 2, esta crisis que se está viviendo en México, en el intento del gobierno de desaparecer este instituto, que obviamente sería un retroceso a todo el avance de democratización, ha valido la credibilidad del INAI y también una autonomía real, porque hasta hace un gobierno atrás se creía que, por ejemplo, la Suprema Corte de la Nación, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que el Instituto Nacional Electoral servían al gobierno. Hoy en día, con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
vemos un gobierno que está en contra de estas instituciones y que incluso ha pedido la desaparición de todas ellas. Gracias. Gracias por las dos preguntas. Tenemos una más aquí y luego vamos a hacer la ronda de respuestas. Tenemos dos más. Vale, vamos a recoger dos más. Uno aquí y luego en la esquina ahí. Tal vez quieres, no sé. Bueno, vamos a intentar pasar el micro ahí. Hola, gracias. Soy la doctora Flor Fierro, también de México, de Mexicali, Baja California, del norte. Y también mi pregunta va dirigida al órgano mexicano. Hemos visto un ataque impresionante por medio de este gobierno al INAI y quería preguntar porque ha atacado en diferentes flancos y el flanco presupuestario es uno de los más importantes porque hace que recorte los recursos para que delibere. Quería saber cómo les aprobaron el presupuesto, cómo está presentado. Y por otro lado, en el tema chileno, excelente también presentación al ponente, muchas felicidades, muy, muy clara. Quería preguntar, ¿el órgano es también constitucional autónomo? Si esa es su naturaleza jurídica al respecto, y si también, como en el caso mexicano, incluye la protección de los datos personales, y si es elevado, como en nuestro país, el derecho al acceso a la información como un derecho humano. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias. ¿Podríamos hacer llegar el micro hasta ahí? Y ya estoy intentando hacer equilibrio de género, pero ahora tenemos más preguntas para México. Pero vamos a intentar que todo el mundo, los otros panelistas pueden contestar también. Ahí. Muchas gracias. Soy Nora de la Cruz de México y mi pregunta va con los compañeros de Brasil. Me gustó, primero pues muchas gracias a todos los ponentes por tan agradable explicación y tan importante, pero hubo en el caso de las solicitudes para los compañeros de Brasil que me generó como un poquito de duda, que fue respecto de las preguntas repetidas. En el caso de nuestra legislación mexicana, nosotros en el caso de sujetos obligados, yo que pertenezco a un sujeto obligado, tenemos que dar respuesta, así por ejemplo nos ingresen 10,000 solicitudes de un mismo tema, digo, eso ya estoy exagerando el número, pero si por ejemplo nos llegan 100 solicitudes igualitas, tenemos que dar respuesta a cada una de ellas por lo individual, ¿no? Pero en el caso de las preguntas repetidas para los compañeros de Brasil, ahí ¿cómo sucede o cuál es como el proceso? ¿Se acumulan o solamente como si ya está repetida lo mandas a la respuesta que ya se le dio previamente a esa solicitud o cómo procede? Muchas gracias. Vale, vamos a intentar tener respuestas bastante cortas para luego ver si hay un hombre que tiene una pregunta, ¿vale? Y no de México, por favor. Vale. Gracias. ¿Respondo todas? ¿De un? Sí. Ok. Va. Sí, va. Bueno, respecto a las preguntas, primero en el caso de Isabel, que preguntó sobre los sobrenombres, en el caso de México también la ley establece que, la propia ley general y en la propia Constitución se establece que las personas pueden hacer solicitud de información sin digamos, explicar para qué quieren la información. Entonces, digamos que el anonimato está garantizado en ese aspecto. Y si llega una solicitud de Mickey Mouse, el sujeto obligado tiene que contestarla. O sea, hasta allá va eso, ¿no? El único problema que nosotros, digamos que les recomendamos a quienes hacen solicitud de información es cuando se vayan a un recurso de revisión, ¿no? Porque ahí sí tienen que acreditar identidad jurídica, nada más, ¿no? En el caso de lo que preguntaba Viridiana, bueno, no sé si fui indulgente, pero aquí traigo todo un rosario de acusaciones que nos han hecho al INAI, ¿no? Y efectivamente, digamos que, bueno, el día de mañana voy a participar en otra mesa y ahí traemos un dato muy interesante. La mayor parte de los ataques que ha recibido el órgano garante y que se han reproducido hacia otros estados son dichos por el propio presidente de la República en un programa que tiene en televisión y que tiene en redes sociales que se llama La Mañanera. Allí en ese espacio él se dedica a criticar y atacar
y cuando expuso nuestro compañero Marco de Brasil, me acordé mucho porque en la diapositiva viene lo mismo. O sea, son ataques contra periodistas, contra medios de comunicación, contra organizaciones de la sociedad civil, contra todo aquel que haga alguna crítica o esté en contra del propio sistema o régimen político actual. Entonces, en el caso del INAI, bueno, al INAI lo han atacado, o sea, en materia de transparencia, pero también a la Corte, a los órganos electorales, a los tribunales autónomos, a todos los autónomos, de alguna otra manera nos han querido, o se ha dicho que se han querido desaparecer. Entonces, bueno, aquí digamos que el INAI, la manera en la cual ha sorteado esto, ha sido, en el caso de la desacreditación, es una campaña que se ha hecho en contra de esta desinformación. De hecho, es un tema que mañana vamos a hablar en otra mesa. Y en el campo jurídico, a través de esta controversia que se tuvo en la Corte, y donde la Corte le da la razón al INAI, y efectivamente le permite sesionar. Ahorita está sesionando con 4 comisionados en lugar de 7. ¿no? Entonces los 4, digamos que arrastran todo el trabajo de los 7, ¿no? Y en el caso de, bueno, ahí voy ya, en el caso de la compañera de Baja California, pues efectivamente, o sea, uno de los riesgos que pueden tener los órganos autónomos constitucionales, como el caso del INAI en México, es el recorte presupuestal. Hasta el momento, digamos que está en la discusión el presupuesto, y lo que se ha pedido de parte del instituto, de hecho, es un aumento del 6.5% del presupuesto de este año, tomando en cuenta la inflación, ¿no? Entonces, ahorita está, de hecho, la discusión en el presupuesto. Todavía no hay luz verde, pero efectivamente es un riesgo latente. Gracias. Gracias, Helen. Había una pregunta relacionada con la utilización de nombres falsos. A ver, en Chile, la legislación, cuando hablo de legislación me refiero a la ley de transparencia nuestra, establece en el artículo 12 la necesidad de que se incorpore el nombre. Punto. Por lo tanto, el nombre es un nombre. Juan Pérez, María Soto, Rodrigo Ibaceta, etc. Estoy pensando en cualquier nombre. No se requiere acreditar absolutamente nada más. Me parece, o sea, hay una luz roja, amarilla, no sé, un color. Cuando me dicen, me requirieron acreditar mi calidad de periodista. No, en una. Eso ni siquiera está en una. Ya en una tenemos un problema. Ahora, eso es distinto a que, atendida también, porque estas cuestiones además hay que observarlas desde una perspectiva sistemática en relación con otro tipo de normas. El procedimiento de acceso a la información en Chile, regulado en la Ley de Transparencia, tiene reglas específicas pero muy básicas y sencillas. Luego, en todo aquello en que no exista una norma en particular, vamos a la Ley General de Procedimiento Administrativo. Y en esa ley dice, bueno, la solicitud de la persona debe ser seria. Entonces, cuando Patricio Donald presenta una solicitud, hay una sospecha de falta de seriedad. No se hace un procedimiento inmediato de, voy a utilizar un chilenismo, de tirar la cadena y no dar respuesta a esa solicitud. Se utiliza una herramienta del propio procedimiento administrativo de acceso a la información, una cuestión que se denomina subsanación. Yo le pido entonces a esa persona, Patricio Donald, que me dé algunos antecedentes para entender que esto es serio. ¿Cuál es el antecedente? Algún registro de su identidad, punto. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando uno hace esa solicitud? No llega a esa respuesta y por lo tanto esa solicitud es una solicitud no subsanada y por lo tanto se declara inadmisible. ¿Ya? Insisto, el balazo, es un juego de palabras, ¿te fijas? Segundo, a propósito del órgano chileno, es un órgano de denominación legal, es un órgano autónomo y tiene una competencia en protección de datos limitada, solamente respecto de los órganos de la administración del Estado, pero, viene la segunda limitación, solo con el objetivo de velar, no fiscaliza, no controla, no sanciona, solo vela, observa, revisa, etc. Último,
No, no hay último, perdón. Gracias. Gracias. Sergio, comentarios breves últimos. Olá, acho que tem uma pergunta para mim. Se contesta e o direito de contestação é assegurado em qualquer tipo de motivação, até a última instância. É bom destacar super rápido que a gestão da Lei de Acesso à Informação em Brasil é feita pelo próprio governo, é realizada pelo próprio governo, com assessoria de um conselho de transparência. Tá? Tem tido resultados interessantes, apesar de aparentemente haver um risco à autonomia. Tá? Vale. Mil gracias. Mira, lo siento, pero hemos consumido todo nuestro tiempo. La próxima vez vamos a tener las mujeres aquí y los hombres preguntando, ¿vale? Me gustaría agradecer a Sergio, David y Marco por sus presentaciones excelentes, a Carlos para ayudarme en la moderación y control de todo, a vosotros para estar aquí, vosotros y vosotras, para estar aquí. Tenemos una pausa de 15 minutos y luego vamos a entrar en los grupos de transparencia. Muchísimas gracias.